padre fue un gran hombre. Tu padre fue un cerdo. Legitimate. ¡Protego! Todos creen que soy el malo, pero soy el puto amo. Soy Snape, una diva genial. Ninguna zorra para mí es rival. Soy Snape, una diva genial. Parezco cerda, pero soy muy legal. Más te vale ponerte a estudiar. Si no, te meto libro por vía anal. El mejor mago de todos lo vestía o te mando en la ubicación. El mejor mago de todos lo vestía o te mando en la ubicación. Mucho se ha hablado últimamente del universo de Harry Potter y si se puede hacer un relanzamiento de la saga. Casi como que si todo lo que se construyó no hubiese costado o no hubiese servido para nada. Es por eso que hicimos este documental, para contarte todo el camino que se recorrió con estas películas y lo difícil que fue crear este universo. Yo sé que vieron todas las películas, leyeron todos los libros, pero estoy seguro que muchos datos que van a escuchar no lo sabían o se van a encontrar con imágenes que jamás habían visto. En este video vas a conocer todos los secretos detrás de 10 años de creación de una de las sagas más importantes de la historia del cine. Hoy vas a conocer la historia detrás de la evolución de Harry Potter. Este niño será famoso. No habrá nadie en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. ¿Cómo es posible que un bebé sin ningún talento mágico extraordinario venciera al mago más grande de todos los tiempos? ¡Expecto Patronum! Voy a matarte, Harry Potter. Voy a destruirte. ¡No! A partir de hoy, nadie jamás volverá a cuestionar mis poderes. Antes de arrancar quiero pedirte que si te gusta nuestro contenido, sos bienvenido a suscribirte para ver más evoluciones. Este video nos llevó muchísimo tiempo de investigación y trabajo, así que tuvimos que dividirlo en dos partes. Nos ayudás un montón con un me gusta y cuando esta parte llega a 2000 me gustas, vamos a lanzar automáticamente la segunda parte que la verdad la rompe toda. Ahora sí, arrancamos. En el año 1997 se dio el lanzamiento de un libro que generaba una revolución que comenzaría en el Reino Unido y se iría propagando por todo el mundo. Ese libro era Harry Potter y la Piedra Filosofal, escrito por J.K. Rowling. La popularidad de este libro se debió en gran parte a la forma en la que J.K. construyó un mundo mágico y fascinante, lleno de personajes memorables y tramas emocionantes. Lo que llevó a que la saga continuara con La Cámara Secreta en 1998 y que por supuesto también fuera otro éxito. Por lo tanto, varios estudios pusieron atención en el producto y quisieron llevarlo a la gran pantalla. Rowling se reunió prácticamente con todos los estudios y decidió vender los derechos a Warner Bros. Debido a su visión creativa para la saga y su compromiso con mantener la integridad de los libros en la pantalla grande. David Hayden fue el elegido para ser el productor de estas películas. Warner confiaba de que él era el hombre indicado para llevar adelante esta saga. Heyman quería respetar muchísimo el acuerdo que había existido con la escritora y es por eso que para el productor la inclusión de J.K. Rowling en el proceso de adaptación sería clave. Quería trabajar estrechamente con ella para asegurarse de que las películas fueran fieles a su visión original. Pero para comenzar a trabajar en la película era clave conseguir quién sería el líder para llevarla adelante. Era momento de conseguir un director. Cuando comenzaron con la búsqueda hablaron con varios directores de gran nombre, incluso algunos medios dieron a Spielberg como el director confirmado, pero luego este se había arrepentido para meterse de lleno en otros proyectos. Sin embargo, había un director que estaba encantado con el libro y quería convertirlo en una película. Este era Chris Columbus. Llamó a su representante con la idea de conseguir una entrevista con Warner. Insistió demasiado y el estudio le dio una entrevista. Chris llegó a la reunión con un guión, se había tomado 2 semanas para escribir un borrador de la historia y había pensado en todos los detalles para poder realizar esta película. Y ese proyecto que había presentado le había demostrado a Warner que el director quería hacer una película estupenda con el material que él tenía. It was an amazing moment because I remember walking into the kitchen of my house and telling my wife, I got the job. I got the Potter gig. We're moving to London.
Fue así que el estudio se dio cuenta que era indicado darle la película a la persona con más pasión por la obra, y fue así que eligieron a Chris. Chris sentía que la película tenía que ser bien británica, así que para el proceso de audiciones pasaron por una gran cantidad de niños en Inglaterra que querían ser parte del proyecto. My school teacher, called Mr. Hancock, who's now left, got, I think, a letter saying if there's any kids in school that you think could act in the Harry Potter film. Emma Watson tenía tan solo 9 años cuando escuchó el rumor de que se estaban buscando jóvenes actores para la película de Harry Potter. Ella era muy fanática de los libros, pero jamás había actuado profesionalmente. I was watching Newsround and they told us how you could audition for the Harry Potter film. And they said that you could send in a form and a photograph of yourself. Rupert tampoco había actuado, pero de igual manera quería participar del casting. Fue por eso que innovó en las audiciones, mandó un video cuando esto era algo anormal y así logró destacarse entre miles y consiguió su oportunidad para audicionar. Chris y su equipo se dieron cuenta que tanto Emma como Rupert sobresalían por sobre el resto. La cámara los amaba y por sobre todo eran muy inteligentes y divertidos para su edad. We had a couple of screen tests where I had to learn lines. No, I don't say they were hard. No, they were quite enjoyable actually. Así que tenían a los intérpretes de Ron y Hermione, pero todavía les faltaba el protagonista. Era julio de 1999 y Harry todavía no tenía una cara. Y en septiembre debían comenzar a filmar. El estudio ya comenzaba a tener presiones. Los productores recibían constantes llamadas por si ya habían dado con el joven actor, y hasta la prensa sacaba artículos hablando del problema que tenía la preproducción de la película. Luego de ver miles de audiciones de pequeños actores, Chris puso la película David Copperfield, en la cual había visto un pequeño actor que tenía mucho potencial para ser Harry Potter. Este era Daniel Radcliffe. Fue por eso que los productores se reunieron con los padres de Daniel y estos dijeron que no. Sentían que sería un trastorno demasiado grande para el resto de su vida. Fue por eso que unos días después David Heyman se cruzó con Daniel y sus padres en el teatro y no podía apartar los ojos del joven actor. En ese encuentro confirmó que él tenía el alma para ser Harry Potter. I noticed David Heyman turning around to me every so often. I was like, who's that man? David tuvo una pequeña charla con el padre de Daniel que logró convencer a este de que al menos Daniel pudiera intentar realizar una audición. And action. That's a dragon egg. What is it? That's what that is. What is that? A dragon egg. Y con tan solo esa prueba enfrente de las cámaras, todos se dieron cuenta que Daniel era el Harry Potter que durante tanto tiempo habían estado buscando. Daniel Radcliffe se había quedado con el papel. Sin embargo, hubo un momento donde otro actor estuvo muy cerca de quedarse con el personaje de Harry, y esto se debía al gran talento y experiencia que tenía para su corta edad. Tom Felton se presentó a la audición y Chris sintió que cambiando su imagen podría ser un gran Harry Potter, pero luego de varias pruebas sintieron que funcionaría mucho más como el gran villano Draco Malfoy. Did you read the books to start with? I had no idea what it was. No idea. I was went for an audition for it, and everyone was talking about it. Out of the whole book, I'd rather to be Malfoy than anyone else, because I get to be a baddie. Todos habían quedado demasiados conformes con la audición. El trío de protagonistas era perfecto, incluso mejor de lo que imaginaban en un principio. Fue por eso que lo primero que hicieron fue organizar una reunión para que los tres se conocieran, y a partir de ahí no solo nació una increíble química entre ellos, sino que también una amistad que pudo verse reflejada en la primera prueba delante de cámaras que filmaron los tres. Pero uno de los desafíos más grandes a la hora de adaptar el libro era poder crear el mágico universo de Rowling. Lo primero que hicieron fue llamar a Stuart Craig, quien sería el encargado de crear todo este mundo, de pasar todo lo que estaba en los libros al mundo real. Fue por eso que lo primero que hizo Stuart fue juntarse con J.K. Rowling y le hicieron todas las preguntas que tenían sobre su mundo, y en esa reunión que tuvieron les explicó todo.
pero también les dibujó sobre un papel que tenía en su escritorio un boceto de cómo era la disposición de Hogwarts, y esto lo usaron como una biblia hasta la última película. Usaron de referencia a varias universidades e iglesias de Inglaterra para poder crear este mundo y en especial el emblemático castillo. En las primeras 2 películas podemos ver que se utilizan muchas locaciones reales. Es que debido al poco tiempo que tenían, era imposible crear todos los sets que llegaban a necesitar. Stewart reconoció varios años después que esto fue un fracaso y que en la primera película se ven lugares que no se sienten como Hogwarts, y esto fue solucionado a medida que avanzaban las películas. Una de las creaciones más difíciles y que le generó muchas dudas fue el gran comedor. En los libros es mencionado como una sala donde se podía dar de comer a 900 alumnos, algo imposible de conseguir. Probaron el comedor de la Universidad de Oxford, pero quedaba muy chico. Estaba lejos de verse impactante. Fue por eso que eligieron crear este escenario desde cero, pero siendo un poco más chico que el concepto original. Y en este entrarían alrededor de 400 alumnos. La decoración que eligieron era toda verdadera, lo que llevó semanas de trabajo. Incluso las velas que vemos flotando son de verdad. J.K. Rowling fue a visitar los sets de grabación y no podía creer todo lo que estaban creando. Cuando vio todo lo que era el Callejón Diagon, se largó a llorar por la emoción. Stuart Craig y sus diseñadores habían recreado de forma perfecta todo el mundo que salió de la mente de la escritora. Para crear el tormento que sufre Harry viviendo con los Muggles, buscaron un barrio completamente aburrido y rutinario, y por eso vemos casas idénticas. Todas las escenas de Harry viviendo con sus tíos se filmaron en una casa real, sin ningún tipo de problemas a pesar del pequeño espacio que tenían. Pero siempre este universo presentaba una nueva complejidad. Es que algunas escenas requerían de la presencia de lechuzas y Chris estaba empecinado en utilizar animales verdaderos para que este mundo se vea muy real. El problema con estas aves era que los ruidos y las luces las molestaban y no se podía grabar. So in the end, we hung dead mice from my apron. So the owls absolutely looked at me. Fue por eso que tuvieron que recrear prácticamente todo el barrio en un estudio para solo filmar estas escenas, aunque luego este decorado terminaría siendo reutilizado en todas las películas. Para Chris, el desafío más grande era el Quidditch, porque implicaba crear un deporte completamente nuevo. Fue por eso que el director se reunió horas con JK para poder entender bien las reglas y cómo funcionaba este. Pero el desafío no era que ellos lo pudieran entender, sino que el público rápidamente lo lograra. Y las demandas visuales para crearlo fueron aún más difíciles de lo que esperaban, ya que tenían muy poco tiempo para realizar las escenas. Es que los sets donde debían hacerse los efectos visuales no se hicieron a tiempo, y esto pasó al final del cronograma, y mientras las hacían, se daban cuenta que tendrían menos tiempo de postproducción para crear efectos visuales que realmente funcionaran. A pesar de que toda la secuencia funciona demasiado bien, el director no quedó conforme con el resultado y hasta el día de hoy se arrepiente de no haberla trabajado con más tiempo. La grabación de esta película requería de un tiempo mayor a lo habitual. Lo que normalmente se realizaba en 2 o 3 meses, en esta ocasión iba a necesitar de 11 meses. Y esto se iba a deber a que la mayoría de las escenas eran protagonizadas por niños y esto representaba una organización particular. Necesitaban 3 horas para explicarles todo lo que se iba a realizar, 1 hora para almorzar y pausas de 15 minutos después de cada hora de filmación. Solo podían filmar 4 horas por día y eso no era mucho. Fue por eso que cuando comenzaron las filmaciones, los nervios afectaban a todos los involucrados. Chris recuerda ir al primer rodaje con el pensamiento de que si él fallaba, todo el mundo iba a odiarlo. Pero los nervios también afectaban al resto del equipo y por sobre todo a los más jóvenes, que no tenían una gran experiencia y eso se notaba. Y ese arranque no fue el mejor de todos, estuvo lleno de problemas que cambiaron las ideas que tenían en mente. Por ejemplo, querían que Harry tuviera ojos color verde y no azul como los tenía el actor. Fue por eso que este iba a utilizar lentes de contacto para lograr el color que decían los libros. Pero durante las primeras pruebas se dieron cuenta de que le daba alergia y tuvieron que descartarlo. Incluso en esa primera escena lo podemos ver con los ojos hinchados y llorosos.
así que después de estas tomas Daniel no volvió a usar lentes de contacto. Pero Harry no era el único afectado, porque Hermione en el libro es descrita como dientuda, así que en esa primera escena también la vemos usar dientes postizos. A Chris tampoco le gustó el resultado y eligió sacar esos dientes falsos. Las escenas costaban muchísimo por la inexperiencia de los jóvenes. Muchos actores ni siquiera entendían qué significaba el grito de acción. It's a lot harder than everyone thinks. And there are 50 billion, trillion, million things going on at the same time that you have to think about, like hitting your marks, getting your line right at the right time, making sure you step into the light so that the face doesn't shadow you. All that kind of stuff. Pero el factor clave para sacar el profesionalismo de los jóvenes actores fue gracias al trabajo de Chris. Como ya dijimos en la evolución de Mi Pobre Angelito, Chris había sido clave en esa película para que Macaulay Culkin sacara lo mejor de sí. Y acá volvería a pasar lo mismo. Chris iba línea por línea y les decía a los niños cómo debían actuarlas. Excellent work, guys. Good work. Great. We're gonna do it one more time. Perfect, but we gotta go again. Pero para Chris también era clave que los jóvenes actores estuvieran rodeados de aquellos que tenían un recorrido mucho más importante y se pudieran acoplar a los más pequeños. Fue por eso que el director eligió a cada uno de los grandes actores que formarían parte del cast. Una de las primeras elegidas fue Maggie Smith, la respetada actriz del Reino Unido, y esto fue porque creían que ella era perfecta para el papel de la estricta pero amorosa profesora Minerva McGonagall, debido a su presencia autoritaria y su habilidad para interpretar personajes más complejos. I remember walking into this great hall the first time and just not believing it. It was just so amazing. It's a magic place to be. Desde el momento en el que JK comenzó a describir el personaje de Snape al director, este internamente pensó en Alan Rickman. Se lo ofrecieron al actor, pero en primera instancia no aceptaría debido a que estaba muy cansado de interpretar al personaje del villano. Pero en una charla con JK Rowling le adelantaría los eventos de su personaje y así lo haría cambiar de opinión. I don't think I had much choice in the matter. Lots of godchildren and nephews and nieces were not only excited, I think insistent. La primera escena que se filmó de toda la película fue la de Harry despidiéndose de Hagrid. Robbie Coltrane sería un pedido muy importante de JK. Ella sentía que él era el actor indicado para personificar a ese guardabosques que demostraba ser fuerte y peligroso, pero a la vez amable y gracioso. Right then, follow me. There was just no question of not doing it. You knew it was, so long as they were true to the book, it was going to be wonderful. Pero había un personaje que les costó muchísimo poder encontrarle un actor. Dumbledore debía representar una figura paterna que pareciera travieso y tuviera un cierto brillo en los ojos. Este personaje interactuaría mucho con Harry y sería clave en toda la saga. Fue por eso que eligieron a Richard Harris, que por casualidad era el padrino de David Heyman. I must admit that it took me months to say yes to it. I wasn't necessarily very keen on doing it. En un principio Richard no aceptaba realizar este personaje, incluso demoró su respuesta por meses. Pero la persona que logró convencerlo fue su nieta, quien era fanática de los libros. My granddaughter called me and said, "Papa," she said, "if you don't play Dumbledore, I will never speak to you again." And I said, "Okay, I'll do it. I'll do it." She's wrapped up in it, you know, and I love the book. I love the script. It's beautifully written and beautiful dialogue in it. Pero a pesar de rodearlos de grandes profesionales, los jóvenes siempre tenían algún error. Es por eso que para aprovechar las pocas horas de filmación, todas las escenas se grabaron con una cámara exclusiva sobre cada uno de los tres niños. Y esa es la razón de por qué en la primera película vemos tantos cortes. Esto se realizó para que en caso de que uno de los jóvenes se aburriera o se riera o mirara a cámara, esto no arruinara la escena. Luego de casi un año de grabaciones, era momento de comenzar con un nuevo problema. El director tenía el desafío de poder comenzar a trabajar en la edición de esta película y al mismo tiempo comenzar con la preproducción de la parte 2, así que ya no se podía perder demasiado tiempo. Los actores crecían demasiado rápido y si no se grababan en el momento indicado, iban a parecer más grandes de lo que eran sus personajes.
y el resultado no iba a estar bueno. En el proceso de edición, una de las claves era el sonido y la música. Si hay una conclusión que fuimos sacando con todas las evoluciones, es que la música puede cambiar por completo una película. Es por eso que Chris buscó a un viejo conocido con el que había trabajado en Mi Pobre Angelito, John Williams. El compositor era el encargado de darle otro tipo de vida al mundo de Harry Potter. Es por eso que John recibió el primer corte de la película para que empezara a trabajar. Este corte duraba 3 horas y media y por supuesto luego iba a ser reducido. Pero el resultado del trabajo de John fue tan asombroso que hizo que volvieran a editar la película y que agregaran escenas que habían cortado, como por ejemplo la llegada a Hogwarts. En un principio el director sentía que esta parte era muy lenta y aburrida, pero con la música de John, la secuencia terminaba siendo adictiva. Y eso fue muy cierto porque la música de John Williams fue clave en la saga y hasta el día de hoy se nos hace inolvidable. If my vision for the film failed, if the look of the picture failed, if the casting failed, all of those things that I was responsible for, if I was wrong about any of them, the franchise was dead. Es que los miedos de Chris se debían a que era muy consciente del peso de sus decisiones. Ya se estaba trabajando en una segunda película, se estaba ideando toda una saga. Y si su visión fallaba, todo se iba a la basura. Es por eso que el estreno de la película sería clave para lo que vendría. So what are you most looking forward to about the film coming out? The premiere. The glamorous part. El 4 de noviembre del 2001 se dio el avant-premiere de la película y fue una revolución total. El público conectó de una manera instantánea con el producto, pero por sobre todas las cosas con los 3 jóvenes protagonistas que estaban viviendo un sueño. La particularidad de esto es que un viernes estrenaron la película y el lunes comenzaban a filmar La Cámara Secreta. Debido a los impresionantes números, las grabaciones comenzaron sin esos miedos de poder haber arruinado el universo. Es que Harry Potter y la Piedra Filosofal había recaudado casi $1.000 millones en todo el mundo y al estudio le había significado una ganancia impresionante, ya que el presupuesto había sido de tan solo 125 millones. Pero prácticamente nadie tuvo tiempo de asimilarlo, ya que era momento de subirse al barco de la segunda parte. Era momento de comenzar a trabajar en Harry Potter y la Cámara Secreta. I am so lucky. How many kids in the world would pay thousands to be doing this right now? I wouldn't have swapped this for anything. Harry Potter and the Chamber of Secrets. La creación de la segunda película fue una experiencia muy diferente a la primera. Uno de los aspectos más destacados fue que el mismo equipo regresó para trabajar en ella y tenía un increíble éxito que los respaldaba, lo que les permitió sentirse más cómodos y relajados en la forma en la que hacían las cosas. E incluso los jóvenes actores se sintieron más seguros y profesionales, ya que no necesitaban indicaciones en cada detalle. It's developed into a community now. It's almost like an actor's repertory company. And it's really much easier now. We all get to know each other and relax with each other. We trust each other. So it's been smashing like that. Mantener la atmósfera creada en la primera película fue esencial para el equipo, y esto se logró gracias a los vínculos que se habían formado en la producción anterior y que ahora se iban a reforzar mucho más. Why are you so determined to embarrass me? I'm not determined to embarrass you. I'm determined to be taller than you are. But we're not really enemies. We love each other, really. La segunda película permitió contar la historia alrededor de Harry Potter y cómo lo impactaba de forma directa, en lugar de simplemente presentar su origen. La trama presentaba más aventuras y una tonalidad más oscura que la primera, lo que buscaba explorar la idea de que los niños están creciendo y que las relaciones no son tan simples como antes. Además, se notó una gran evolución en el proceso de filmación, ya que antes de la segunda película los jóvenes actores necesitaban alrededor de 11 tomas para obtener su mejor versión, pero en la segunda solo necesitaban 3 o 4,
Y esto fue gracias al excelente trabajo de Chris. That means The heir of Slytherin has been returned to Hogwarts. The problem is... No, sorry. Can I do that again? Sorry, go again. Esto demuestra el crecimiento y profesionalismo que habían alcanzado. Incluso los actores adultos seguían desarrollándose y mejorando en sus habilidades. I find this probably the most difficult part I've ever played because there is no sort of classical reference in it whatsoever, and you're left basically to your own sort of devices of what you want to make of it. Pero como dijimos, uno de los mayores objetivos era empezar a expandir ese universo y mostrar el lado oscuro del mismo. La inclusión de nuevos personajes como Gilderoy Lockhart y Lucius Malfoy sirvieron para seguir mostrando la maldad de muchos brujos que existían cerca de Harry. The fun in this for me is being as grotesque as I can and yet trying to make it real. It's tricky with Lucius. There's not a lot going for him in the popularity stakes. Pero no se podían quedar solo con esto. Necesitaban mostrar más criaturas mágicas que también fueran parte de esa oscuridad. Y esto fue un desafío muy grande, ya que crearlas para que se vean reales y el público las respete y no se ría, iba a ser muy difícil. Las arañas desempeñaron un papel importante en esto, porque los personajes se toparían con estas en medio de su investigación. Para Chris representaba un problema bastante grande porque adaptar una araña parlante le sonaba bastante anticuado y que no daría ni un poco de miedo. Incluso sería difícil que los jóvenes actores se lo tomaran con seriedad. Es por eso que decidieron crear una araña mecánica de 4 metros y que durante sus escenas se mantuviera en la oscuridad, dándole misterio y permitiendo que no se la vea con claridad para no perder seriedad. I'm really scared of spiders, so I didn't know really what to expect, but when I saw Aragog, it was really scary because it was massive. Otra criatura muy importante fue el basilisco, una serpiente gigante que Harry debe enfrentar. El director inicialmente quería crear a la criatura completamente en CGI, sentía que era la única manera de que este funcionara, pero los técnicos lo convencieron de que un modelo mecánico podría dar mejores resultados, así que se construyó un monstruo de 8 metros con el que Daniel Radcliffe interactuaba durante las escenas, lo que ayudó a su actuación y logró resultados impresionantes. Pero no todas las criaturas fueron tenebrosas, porque la más memorable de la película fue Dobby, el elfo doméstico. El director Chris Columbus quería que Dobby fuera una combinación de E.T. y Bugs Bunny, simpático pero también travieso. Para lograr ese efecto, crearon el personaje completamente en CGI y le dieron expresiones muy infantiles. El resultado fue un personaje del que el público se enamoró. Otra criatura en la película fue Fawkes, el Fénix de Dumbledore. Para crear el ave se utilizó un animatronic y se contrató a un titiritero para darle movimientos naturales. El resultado fue tan realista que el actor que interpretaba a Dumbledore creyó que era un ave real. He believed that Fawkes was real. And I thought, well, we've done a good job. If our actor who's standing 2 inches away from this thing believes that it's real. Pero el mayor problema que tuvo esta película fue algo que sucedió una vez que ya se había terminado de filmar. Cuando comenzó la edición de la segunda entrega, el actor Richard Harris fue internado debido a graves problemas de salud. Fue por eso que Chris fue a visitarlo y el actor se encontraba bien. Incluso los doctores tenían un buen pronóstico. The last thing he said to me is, you better not think of replacing me. And I said, don't worry. How can we ever replace you? Sin embargo, días después se conoció la noticia de que el actor no había podido salir adelante y había fallecido a los 72 años. He was always very, very kind to me. When he died, I was very, very sad, and also I think it was more or less the first encounter with death. Esto generó toda una conmoción entre los realizadores de la película, ya que no solo habían perdido al gran Dumbledore y todo lo que esto significaba, sino también a una gran persona y un ser querido por muchos. La Cámara Secreta se estrenó en noviembre de 2002, un mes después de la pérdida de Richard, y fue un nuevo éxito. El público nuevamente volvió a mostrar un gran cariño y respeto a la entrega, y esto generó una recaudación de 879 millones a lo largo de todo el mundo. There's something moving out there. It was a Dementor. It is not in the nature of a Dementor.
Fue por eso que a fines de 2002 y en pleno éxito de la segunda parte, Warner ya había comenzado a trabajar en lo que sería la tercera adaptación de la saga. Fue por eso que lo primero que hicieron fue ir a hablar con Chris Columbus sobre cómo quería plantear esta nueva entrega. Y se llevaron la sorpresa de que el director ya no quería ser parte del proyecto. Columbus llegó a contar que apenas podía hablar después de terminar la producción de Harry Potter y la Cámara Secreta, destacando el agotamiento que él estaba experimentando en ese entonces. Además, las dos primeras películas de la franquicia mantuvieron al director alejado de su familia durante largos periodos de tiempo, y dijo que le preocupaba que nunca llegaría a conocer a sus hijos si se quedaba para dirigir todas las películas planeadas de Harry Potter en la franquicia. Fue por eso que la persona que fue clave para crear todo este universo había decidido dar un paso al costado, aunque continuaría involucrado como productor. Nobody else, I maintain, could have started this series off in the way that Chris did. Because, you know, before you let people like Alfonso come in and shake things up, you have to have somebody who gives you a solid basis in the foundations of these characters and the locations and the sets. And that's what Chris did brilliantly. Fue por eso que era momento de buscar a un nuevo líder y que éste sea capaz de crear mundos imaginarios creíbles. De una importante lista de nombres, quien se destacaba era Alfonso Cuarón, director de películas aclamadas por la crítica como La Princesita o Y tu mamá también. El director no estaba muy interesado en el proyecto, no había visto las películas ni había leído los libros, pero fue su amigo Guillermo del Toro quien lo obligó a leerlas e involucrarse en el universo. El director leyó los libros, leyó el guión que Warner le había presentado y aceptó de inmediato. Apenas leyó el libro, supo cómo debía verse la película y cómo debía ser contada la historia. La trama del tercer libro involucra la fuga de un peligroso criminal, Sirius Black, de la prisión mágica de Azkaban. Esto añade una sensación de peligro y tensión a la historia que antes no había pasado. Además, los personajes en esta historia pasan por cambios significativos y muchos de ellos se vuelven más complejos y rebeldes. Harry comienza a mostrar más madurez, sensatez, Ron se vuelve más confiado, Hermione se vuelve más rebelde y desafía la autoridad. Estos cambios añaden una sensación de realismo a la historia y le da un toque más oscuro. Para comprender hasta el último detalle, el director se reunió con JK y le preguntó absolutamente todo. Incluso le mostró todas las ideas que tenía para esta película. La escritora le permitió trabajar con toda la libertad del mundo, pero siempre respetando el universo y lo que vendría a futuro. Por ejemplo, Cuarón quería agregar un cementerio en una escena y JK no le permitió porque perjudicaría algo que iba a suceder en el séptimo libro. El director comenzó a diseñar todo a partir de los libros. Sabía que era necesario darle un tono más oscuro y pesado a la película debido a la historia que se iba a contar, pero jamás alejándose de lo que se había construido anteriormente. Él quería ampliar el universo, avanzar en la vida de Harry Potter, pero ser respetuoso con el legado que recibió. Uno de los primeros cambios que sugirió fue cambiar de locación. Todos los exteriores de la película se filmaron en Escocia y, para desgracia de los organizadores, durante sus días en ese país no paraba de llover. En un principio fue una desgracia, pero después los terminó ayudando, ya que la humedad y la poca luz le dio un tono grisáceo a la película que terminó ayudando a generar esa oscuridad que buscaban demostrar. El director también quería hacer una película más contemporánea y uno de los elementos para lograrlo era modificarles el vestuario a los adolescentes. She's in jeans. Yes, yes, I'm in jeans. Thank God, and not another one of those skirts. This one, Hermione, she's rock and roll. She's girl power. She's out there doing everything. Cuarón fue a investigar los colegios de Inglaterra y se dio cuenta que los jóvenes no respetaban sus uniformes. Así que quiso imitar esto y permitió que cada actor use el uniforme como más cómodo lo sintiera. La relación con estos jóvenes actores fue clave. Como todos los personajes evolucionaron, era necesario que llevaran su actuación a niveles que anteriormente no habían probado. Y para poder pedirles cada vez más,
tuvo que generar un vínculo con ellos y que entendieran y tengan voluntad de hacer todo lo que éste les pedía. About to lose the battle when finally comes out, okay? So you want to with that yeah, your patron is... Cuarón quedó sorprendido cuando comenzó a hablar con los actores. Se había dado cuenta que no solo eran talentosos, sino que ya eran muy profesionales. Alfonso ya no les iba a decir lo que tenían que sentir en cada línea o en cada escena, sino que ellos mismos iban a tener que descubrirlo. Yo tenía la ventaja que estos dos niños ya habían hecho dos películas con efectos visuales, en donde estos dos niños ya sabían la cuestión de marcajes y responder técnicamente a cuestiones técnicas en el set. Cumpliendo 13 años, ahora sí queriendo tomarse en serio ellos como actores. Quería que pongan todo de sí en los personajes. E incluso quería saber qué tan bien los conocían. Por eso les pidió a los actores que escribieran un informe sobre la historia de sus personajes escritas en primera persona. Él, además, sabía que un factor para mejorar las actuaciones de estos jóvenes actores era rodearlos de grandes profesionales. Y esta tercera entrega agregaba a varios nuevos. Emma Thompson como Trelawney, la profesora de adivinación. La actriz estuvo tan feliz de sumarse al universo y generó una conexión tan grande con Emma Watson que la joven actriz la tiene como referente para su carrera. I do wish I was with you until Christmas. But it's been gorgeous. Thank you so much. It's been such an honor. I've loved it. I have. Tenemos además un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Lupin, quien es el único vínculo sobreviviente del mundo mágico que tiene Harry con sus padres. Durante toda la primera parte de la película, el gran villano es Sirius Black, pero después tenemos un giro donde nos revelan que Sirius siempre fue un buen tipo y que se transformaría en la figura paterna de Harry. Es por eso que necesitaban un actor no solo capaz de interpretar dos papeles, sino también la transición entre estas dos partes. Y fue ahí que eligieron a Gary Oldman. Este sería uno de los personajes más difíciles para el actor, ya que tenía emociones tan poderosas que le costaba muchísimo interpretarlas. I look like I've escaped from prison, don't you think? En un principio, comenzaron a llamar agentes para presentar actores que podrían interpretar al nuevo Dumbledore, pero todo el mundo seguía tan dolido, y en especial David Heyman, el ahijado del difunto actor, que este se enojó tanto y pidió no discutir ese reemplazo por un largo tiempo. Pero cuando necesitaban empezar a avanzar, era momento de elegir un nuevo rostro. Sabían que tenían que llenar un gran hueco, prácticamente era irreemplazable. Tenían que encontrar a alguien que plasmara el espíritu de Dumbledore, pero con su propia impronta, y entre una importante lista salió el nombre de Michael Gambon, que gustó a todos. Los cambios que querían hacerle al personaje se basaban en recuperar elementos del Dumbledore de los libros, y eso era darle cierta genialidad al personaje. Podía parecer un poco desalineado, un profesor un tanto hippie, pero detrás de esto era una persona que tenía todo bajo control. Well, I think that's everything of importance. Let's begin the feast. That is very good. El personaje de Lupin sufría un cambio importante durante la película, un camino opuesto al de Sirius Black, porque este iría desde el personaje más querido por Harry a transformarse en el mayor miedo de este. Para transformarlo hicieron una gran cantidad de prótesis que irían sobre el actor y les irían cambiando a medida que este se iba transformando. Usaron al actor lo más que pudieron, incluso lo quisieron meter dentro de un traje y hacer todos los efectos de forma mecánica, pero hay un punto donde el actor no puede más, entonces ahí es donde pasaron desde lo humano a lo digital. Pero no fue la única transformación, ya que también conoceremos a Peter Pettigrew, quien fue la rata de Ron todo este tiempo. Transformaron a Timothy Spall en un híbrido de humano con características de rata. Esto lo lograron con un pelo como el del animal, además de uñas y dientes bien marcados. The wonderful thing is that as soon as you start putting the character on, any doubts you had about the way you were going to play it, they come together. Pero el mayor desafío lo presentó la creación de los Dementores.
El origen de estos se debe a un sueño donde JK veía gente encapuchada flotando, que le dio tanto miedo y quiso explorar esto en los libros. Los dementores representan la depresión para la escritora, por eso lo describió casi como un esqueleto cubierto de una tela, sin ojos y solo con una boca que succiona. A Cuarón le llevó mucho tiempo comprender cómo funcionaban estas criaturas y por supuesto cómo se veían. Usaron como referencia personas que habían sido embalsamadas. Estas criaturas tenían que estar cubiertas de mucha tela, pero el movimiento de esta tenía que ser un tanto particular. Es por eso que contrataron a un titiritero y durante varios días utilizaba una marioneta bajo el agua para lograr encontrar el movimiento ideal de estas criaturas. Alfonso buscaba que los dementores se vieran como espectros, que realmente aterrorizaran a los espectadores de la película, y realmente lo logró. Otra criatura que le generó otro dolor de cabeza fue el famoso hipogrifo. Esta mezcla de caballo y ave tenía un diseño muy particular y no había muchas ilustraciones al respecto. Algunas estatuas y esfinges, pero no mucho más. Fue por eso que crearon un diseño desde cero y eligieron imitar las técnicas utilizadas con el basilisco en la película anterior. Gran parte se vería digital, pero a su vez existiría uno mecánico para que los actores tuvieran de referencia. Pero su resultado final fue tan creíble y real que se llegó a utilizar durante varias escenas. Luego de 9 meses de filmación y varios más de edición, Harry Potter y el prisionero de Azkaban estaba lista para estrenarse. La fecha fue en mayo de 2004 y la revolución volvió a repetirse. Dejó encantados a todos los fanáticos y a la crítica y logró una recaudación mundial de casi 800 millones de dólares. Pero a quien más conquistó fue a J.K. Rowling, que quedó impresionada con la película y por sobre todo con el trabajo de Alfonso Cuarón. He's put things in the film that without knowing it foreshadow things that are going to happen in the final 2 books. I think in this case the book and the director were really made for each other. Durante la edición de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Warner ya había comenzado con los preparativos de la próxima entrega. El estudio le ofreció a Cuarón volver a ser el director, pero Alfonso no aceptó. Este rechazó la oferta porque no terminaría de trabajar en la tercera película a tiempo para comenzar la cuarta. Es por eso que David Heyman comenzó con la búsqueda de quién sería su reemplazante, y ahí surgió el nombre de Michael Newell. Él fue elegido por su experiencia en la dirección de películas con fuertes historias basadas en personajes y su habilidad para equilibrar el drama y el humor. Antes de ser considerado para el trabajo, Newell había dirigido varias películas aclamadas por la crítica, como 4 bodas y un funeral y Donnie Brasco. David Heyman lo consideraba como el mejor trabajando con actores, y sentía que esto iba a beneficiar a la película, ya que les iba a exigir a los jóvenes a que mantuvieran el nivel que ya habían establecido los directores anteriores. En la primavera de 2004, el nuevo director comenzó con el 4º libro, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Victor Crumb, Fleur Delacour, Henry Diggory, Harry Potter! How did you do it? Este era el libro más largo hasta el momento, daba material para 2 películas, pero los productores eligieron reducir el foco de la historia y continuar respetando una película por libro. But that was great. En esta entrega se iban a mantener las bases de lo que vimos anteriormente, se iba a continuar agregando oscuridad a la trama y por sobre todo se iba a ir agrandando cada vez más el universo. En esta película la audiencia iba a tomar dimensión de lo grande que es este mundo mágico. El trío protagonista comienza a experimentar su propio drama adolescente, porque antes lo que parecía casi un secreto que les gustara el sexo opuesto, acá ya es la base de sus problemas. All these really cold looks from all the girls, it's just so reminiscent of real life. I think it's the truest scene we've had in the film so far. El personaje de Harry, por ejemplo, se enamora de Cho Chang,
mostrando que no es algo pasajero, es amor, una relación que más tarde traería problemas para la escritura de la trama, pero eso ya lo veremos más adelante. Todos estos dramas adolescentes se van desarrollando hasta llegar al baile que los protagonistas en la película no disfrutan ni un poco. El proceso en el detrás de cámara fue bastante similar. Tuvieron que aprender a bailar el vals y para los actores fue incluso más difícil que las escenas de acción. They're all shooting up and their voices have got deeper, I think. Deeper, certainly deeper than mine, I think. But it's wonderful, really. I had to try to teach Rupert to dance the other day. That was pretty strenuous. This leg moves first, right? We had to waltz around in front of everyone. It was a bit embarrassing, but it was quite funny, so... Todos los actores pudieron practicar su baile durante 3 semanas, a diferencia de Daniel, que como tenía que grabar tantas escenas, le dieron tan solo 4 días para poder practicar. Sin embargo, los resultados dejaron muy conformes al director, que la incomodidad que sufren los actores quedaba perfecto para lo que estaban viviendo sus personajes. Así que toda la escena se dio de una forma muy orgánica. This is my big dance day. Pero esto parece poco, ya que durante esta película Harry participa del Torneo de los Tres Magos, una peligrosa competencia que tiene lugar entre 3 escuelas mágicas. Harry, que es demasiado joven para participar en el torneo, se encuentra inesperadamente seleccionado como el 4º campeón. Mientras se va desarrollando esta fuerte competencia, Harry va conociendo personajes nuevos como Cedric Diggory. Este es el típico héroe que es bello, inteligente, todo le sale bien, casi un contraste con Harry durante toda la película. Cedric's a pretty nice guy. He plays fair and he sticks to the rules like he should. Por otro lado, el nuevo profesor contra las artes oscuras es Ojoloco Moody. Este es un auror, un cazador de magos tenebrosos. Fue un gran mago en su tiempo, pero su paranoia lo hace tambalearse al borde de la locura. And I can remember some people from my own past who would have come close to where Mad Eye has ended up. Pero la participación más esperada por el fanático era aquella que iba a dar el mayor salto de oscuridad a la trama, la esperada vuelta de Voldemort. Voldemort had been talked about for so long, and the build-up to Voldemort arriving in the books is just immense. El proceso de la vuelta de este personaje fue difícil. La creación del mismo le llevó demasiado tiempo. Lo primero que hicieron fue localizar al actor que lo interpretaría, y había un solo candidato, Ralph Fiennes. Pero el aspecto del mismo no podía ser algo simple. Debía personificar el mal en la saga y entender por qué todos los personajes le tenían tanto temor. El director sentía que debía verse como un demonio enfermo de pecado. Lo primero que vemos de él es una mezcla de un bebé con alguien que perdió todo su poder, toda su fuerza y vitalidad. Pero después deberíamos ver la versión que recuperó todo eso que perdió. El proceso de crear la apariencia física de Voldemort fue un esfuerzo colaborativo entre los diseñadores de maquillaje, vestuario y efectos especiales. El productor había pedido que tuviera un rostro muy distinto al humano, que modificara su nariz en particular. Tanto Ralph como el director se opusieron a esto. Fue por eso que comenzaron varios diseños y esto los terminó de convencer. El concepto de una nariz que daba fisonomía de serpiente convencía a todos. Se creó una máscara de látex para cubrir la cabeza y parte superior del cuerpo del actor. Esa máscara tenía una textura translúcida y un aspecto repulsivo y malvado que reflejaba la descripción del personaje en el libro. Se colocaban referencias sobre el rostro de Ralph para que luego en la parte de postproducción los encargados de efectos especiales pudieran terminar de definir su aspecto. We're approaching the graveyard set. La presentación del personaje no podía ser en silencio. Debía cambiar por completo la película y sacudir toda la historia que se estaba contando. El director quería que la escena fuera impactante y memorable, por lo que se utilizaron muchos elementos para crear una atmósfera tensa. Voldemort es resucitado de entre los muertos con la ayuda de su seguidor Peter Pettigrew, y este comienza a demostrar de lo que es capaz, asesinando a Cedric, por ejemplo.
Una de las partes más importantes de la escena es el diálogo entre Voldemort y Harry. El director quería que la escena fuera lo más fiel posible al libro, por lo que se utilizaron muchas de las líneas de diálogo directamente del texto original. Para la previa de esta escena, Daniel pidió no conocer a Ralph ni ver su aspecto. Quería que esto lo impactara para sacar lo mejor de sí. I didn't want to talk to Rafe that much, simply because I know that I'm not a good enough actor to actually be talking and then suddenly have to turn around and pretend that he's my worst enemy. Todos concluyeron que esta era la escena más impactante de toda la saga, llevando a todo este universo a una oscuridad de la que no se podría volver. 300. Marvelous. Let's do it again. Very good. Very good. Very good. Very good. Once again, right away. Pero hasta acá llegamos con la primera parte. ¿Qué? Tú lo terminas acá y yo te mato, hijo de puta. Voy, asesino a tu mamá, asesino a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, a tu mascota. Cuando lleguemos a los 2000 me gusta, vamos a alargar la segunda parte que te juro que te va a encantar. Mientras te dejo acá mi top de estas 4 películas y te invito a que hagas lo mismo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video, no olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.